Lo que hay es lo que entonces llamaban el pacto colonial. Y es cierto, y ese pacto se puede, aunque solo se habla de ese pacto en lo político, se puede extender a todo. Es un pacto. América proporcionó mucho a Europa y Europa proporcionó mucho a América. Entonces, cuando volvemos al momento de la independencia, cuando los criollos ponen en marcha el movimiento independentista, olvidan que América no es una América criolla. Ellos quieren subirse al tren de la Ilustración. Y si leemos los textos de la Ilustración, veremos cómo muchos de los ilustrados, de esos escritores ante los que muchos se quedaban boquiabiertos por su sabiduría, cuando hablaban, ya digo, de temas como libertad, igualdad, al describir temas americanos, lo consideran inferior. Simplemente la gran civilización nació en el viejo mundo y América se subió muy tarde a ese carro. Entonces lo americano es inferior, la naturaleza es inferior, es brutal, es arcaica. Y en ese considerar inferior lo americano entra también el hombre. El hombre americano, el indígena americano, ha llegado un poquito tarde a la civilización, ¿no? Este es el pensamiento ilustrado. Entonces los criollos, que se quieren subir, ya digo, al tren de la Ilustración, van a prescindir de una parte fundamental de su América, de esa parte de la que España no prescindió, porque España no prescindió del indígena. ¿Es cierto que hubo un trato especial para el indio? Sí. Es cierto que se cometieron abusos, por supuesto, pero también es cierto que la corona trató por todos los medios de proteger al súbdito más débil, más desprotegido, que era el indio. Y entonces, igual que se le consideró menor de edad y tardó el indio en asumir responsabilidades, también se le consideró menor de edad y no podía ser sujeto de la jurisdicción de la Inquisición. ¿Por qué? Porque no era responsable. Entonces el indio quedó al margen de la jurisdicción inquisitorial. ¿Por qué era más débil? Porque estaba desprotegido. Se crea una figura que es la del protector de indios. Esa figura funcionó durante todo el periodo virreinal. ¿Qué pasa cuando se inicia la independencia? Que como todos somos iguales, como todos somos americanos, ya no hay indio ni blanco. Esto está continuamente en los escritos de Bolívar, en Miranda, en Morelos. Ya no se va a hablar de indio, de blanco, de español, no, todos somos americanos. La palabra indio desaparece, pero es que esto tiene una consecuencia, es que lo que desaparece no es la palabra o el tratamiento de indio, es que desaparece el indio del panorama político de las nuevas repúblicas. ¿Se utilizó el recurso al indio? Sí, se utilizó, y de distinta manera en México y en Perú, pero Bolívar se le llenaba la boca cuando llegaba al Cuzco y hablaba del Inca y hablaba de Garcilaso y hablaba de Manco Cápac, pero luego, a la hora de actuar, a la hora de gobernar, ¿cuál es su actuación con respecto al indígena? Pero al indígena andino. Decretar que se acabó la propiedad comunal de la tierra. Eso es desconocer absolutamente la identidad indígena, porque si para el indio algo es importante es precisamente su relación con la tierra, no la propiedad privada, sino la relación comunal. La comunidad está vinculada a una tierra. Entonces, cuando Bolívar decreta que ya no existe propiedad privada, ¿qué está haciendo? Poner en marcha un sistema por el cual muchos terratenientes criollos van a hacerse a muy bajos precios con las parcelitas que venden los indígenas. ¿Está pensando en el indio? No, está hablando del indio, pero no legisla para el indio. El indio no va a entrar en las nuevas repúblicas. En todas las constituciones no aparece el indio, y si aparece es en una referencia marginal para hacer referencia a cómo se ha de comerciar con los indios que todavía no están integrados en el mundo urbano. Esa es la presencia del indio en las nuevas repúblicas. No aparece en las constituciones. Los decretos, ya digo, los primeros decretos que teóricamente debían favorecer al indio, lo que hacen es suprimir esa propiedad comunal que formaba parte de la identidad del indígena. Esto sucede en Perú. Además, en Perú, recordemos que a finales del siglo XVIII había habido unos movimientos indígenas muy duros contra las autoridades y los criollos estaban temerosos, ¿no?, de que el indio volviera a cobrar fuerza, ¿no? Entonces, prácticamente no contaron con el indígena en sus guerras de independencia. En México, ¿qué pasa? En México es distinto. En México se va a utilizar efectivamente el recurso a lo nativo, a lo indígena, pero se hace un recurso absolutamente interesado. ¿Por qué? Se hace utilización, del indígena, pero un indígena que ha pasado. De un indígena, entonces se evocan los hechos de los aztecas, se habla de Quetzalcóatl, aquella divinidad o héroe civilizador que había atravesado todo el espacio mexicano y centroamericano, pero es un indígena del pasado, al que efectivamente se puede acudir, pero es tan interesante y tan rico como podían ser los griegos y los romanos.
pero no tiene nada que ver con el indígena de hoy, con el vecino, con el que vive al lado del criollo, que no se va a integrar en el sistema. Hay un caso que es clarísimo, ¿no? Y es cuando se queda un símbolo a la recién nacida República Mexicana. ¿Cuál es el símbolo del escudo? Es el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Este símbolo hace referencia a la antigua leyenda mítica del origen de los aztecas. El pueblo azteca, según sus tradiciones, era una tribu que venía desde el sur de los actuales Estados Unidos, que habían ido haciendo un recorrido, una larga peregrinación, a la búsqueda de un lugar en el que asentarse. Su Dios, el Dios que guiaba esa peregrinación, les había dicho que donde encontraran una señal, allí deberían establecer su capital. Y la señal que les prometía era esa, un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Esa señal, según las tradiciones siempre, se encontró en donde se enclavó la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, pues cuando México crea su escudo, efectivamente pondrá el águila devorando una serpiente. Pero claro, no está haciendo referencia al indígena contemporáneo, no, está haciendo referencia a aquel indígena que fue vencido a principios del siglo XVI, porque además no era la única población indígena de México. Junto a los aztecas había otras muchas tribus, unas se unieron a los españoles y otras resistieron a los españoles y no fueron vencidas. ¿Cuál es el símbolo que se toma? El que ha sido vencido, el que ya no existe. Por lo tanto, es un símbolo, pero nada más que un símbolo. Es un pasado remoto, bonito, que podríamos hacer que integrara a todos los habitantes de México, pero que ya ha pasado, que no vamos a traer a lo actual, porque lo actual es la Constitución, es la República, el Imperio en algún caso, ¿no? En un caso que duró muy poquito, pero es otra cosa lo que vamos a construir. Estamos mirando al futuro y estamos mirando a Europa, ¿no? Entonces, América americana, América de todos, sin duda no. Por eso, cuando hablamos de la deuda de los 500 años, estamos cometiendo un error brutal. Primero, por el tema de dar por hecho que hay una deuda que saldar, y no es correcto. Pero sobre todo, hay otro error, y es que no tiene nada que ver la realidad americana de 1492 a 1810, 12, 1824, 1830, no tiene nada que ver esa realidad con las muy diversas realidades americanas que surgen a partir del nacimiento de las repúblicas. Entonces, la situación actual de las distintas comunidades, de los distintos sectores sociales, es un producto no de la América virreinal, sino de cómo se han ido construyendo esas repúblicas, y por lo tanto habría que volver a ese pasado, a esa América mestiza, porque además es lo que da fuerza al continente americano. América eran muchas Américas antes de la llegada de los españoles, y sobre todas esas Américas, sobre todas esas realidades sociales, culturales, lingüísticas, religiosas, riquísimas, se establece otra realidad que absorbe cada una de ellas, que las integra y que va generando unas identidades que tienen muchas cosas diferentes, pero algo común, que es lo que España llevó a partir de 1492. Y si partimos de todas esas realidades que han ido integrando lo español y lo indígena, y las tenemos en cuenta absolutamente todas, entonces creamos una América americana real, creamos una América de todos. Entonces, si tenemos que buscar el origen de la diversidad de ahora, lo tenemos que buscar en lo que sucede en la creación de las repúblicas. Y si hay que rectificar algo, hay que rectificarlo tomando como punto de partida qué se hizo mal a partir del nacimiento de esas repúblicas. Y entonces construiremos en la América actual una América que sea de todos, en la que no se excluyan ni unos ni otros por un tema biológico, por un tema de color, como hemos oído hablar hace relativamente poco, ¿no? Los cobrizos, los blancos, todos estos son temas que quedan absolutamente superados si de verdad hablamos de los americanos englobando a todos los que han recibido la herencia prehispánica y la herencia española y han construido una América que es distinta. Pues esto es todo por mi parte. Espero que el tema haya quedado suficientemente tratado. Daría para extenderme muchísimo más, lógicamente, ¿no? Sobre todo hablando de temas de la presencia de comunidades indígenas en las nuevas realidades americanas, pero el tiempo apremia y pienso que por mi parte ya he terminado. Muchas gracias.